Buenos días, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a aquellos de ustedes que lleváis desde esta mañana con nosotros, con la radio pública de Albolote. Son las 11:23 minutos, como veníamos contándoles esta mañana. Hoy nos tocaba desplazarnos al Instituto Aricel, donde nos encontramos en este momento, en la biblioteca. Y bueno, pues como ya os contaba, hay muchas cosas, muchos programas, muchas actividades que se realizan desde el IES Aricel de Albolote, que conocemos precisamente gracias a estos programas que venimos emitiendo mensualmente en la radio pública de Albolote. Bueno, pues vamos a comenzar con doña Sofía Morales Gálvez, que es la jefa de estudios adjunta y coordinadora del programa de plurilingüismo, que ya la tenemos con nosotros. Sofía, buenos días. Hola, buenos días, Belén. Bueno, encantadísima de cómo nos recibís cada vez que venimos aquí al IES Aricel, y sobre todo todo lo que trabajáis, los programas que lleváis a cabo, cantidad de talleres, aparte de la formación académica. Sé que hoy el tiempo es muy justo porque precisamente tenemos un grupo de alumnas de bachillerato que tienen examen hoy, así que estamos en la recta final del trimestre y es un poco complicado. No nos vamos a extender demasiado, pero sí vamos a comenzar con Sofía para que nos cuente cuáles son las principales acciones que desarrolla el centro dentro del programa plurilingüe que coordinas. Sofía. Pues es un tema del que hemos hablado ya, pero no viene mal recordar y refrescar un poco, ¿no?, cuáles son los ejes de actuación de este programa, que en cuanto a la coordinación, pues hay 4 palabras clave: son internacionalización del centro, difusión del programa, metodología y preparación y gestión de auxiliares. Esos serían los 4 ejes. Cuando hablamos de internacionalización, pues estamos hablando de intercambio y movilidades previstas con el alumnado. Si hablamos de difusión e información, pues es trasladar, digamos, tanto a padres como a compañeros, información básica, digamos, y contenidos básicos, pilares, ¿no?, del programa. Y luego con el alumnado también hay otra parte importante, que sería la preparación DELF, que es la preparación a los exámenes oficiales, tanto de B1 como de B2, de la lengua francesa, que eso corre también un poco a cargo del profesorado de francés, evidentemente, y del profesorado implicado en el programa, pero que en cierto modo pues me toca a mí gestionar como coordinadora. Sí. Sofía, yo no tengo ni idea de francés. Ahora nos vas a ayudar un poco, vas a ser intermediaria con las auxiliares. Pero aquí hay un programa que, nos tienes que hablar un poquito más de Picasso Move. Sí, Picasso Move. ¿En qué consiste este programa? Bueno, el Picasso Move es una movilidad de alumnado que está prevista en primero de bachillerato. La oferta, digamos, es una oferta de la Junta de Andalucía, ¿no?, de la Consejería de Educación, de la que el IES Aricel ha estado participando desde el primer momento. Es una movilidad un tanto limitada, porque en realidad las plazas que se nos ofertan son 6 para 6 alumnos. Se solicita cuando están en cuarto de la ESO y se ejecuta en primero de bachillerato, y consiste en una movilidad personal del alumnado, digamos. Se trasladan durante 3 semanas a un centro francés, en concreto a un centro de la Academia de Lyon, y recibimos otros 6 alumnos corresponsales con los nuestros durante otras 3 semanas aquí en el centro. Primero han venido el alumnado francés, y en segundo lugar se ha desplazado el alumnado nuestro. ¿Qué otros centros participan en esta movilidad? Bueno, en este curso en concreto, normalmente suele ser centro y centro, o sea, el Aricel con un centro de la Academia de Lyon, pero este curso en concreto el alumnado ha estado repartido en 2. Creo que David ha estado en el Lycée Colbert, no de la capital,
y las chicas ha sido coincidencia, ¿no?, que las chicas han caído en otro centro que no era de la capital, que se llama Champagnat y que creo que está a unos 40 kilómetros de Lyon, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Y no sé si quieres puntualizar No, que ha sido algo casual. Casual, ¿no? Porque es solamente un chico y el porque resto... esto viene todo gestionado desde el Servicio de Plurilingüismo de la Junta de Andalucía. O sea, nosotros lo solicitamos, presentamos al alumnado previa una selección, porque se oferta, digamos, a todo el alumnado que quiera. Uh-huh. Pero evidentemente tenemos que seleccionar bajo unos criterios concretos, uh-huh, ¿vale? Y luego ya es la Junta, el Servicio de Plurilingüismo, quien coordina y quien asigna. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se integra este alumnado en el centro de estudios? Y no sé si existe una correspondencia con los planes de estudios. Hay que hacer un acuerdo de estudio. Evidentemente, un alumno que curse primero de bachillerato de ciencia, no podemos ponerlo en una rama que no sea la suya, claro, digamos. Entonces, se hace un acuerdo previo. Quizá el programa no sea totalmente paralelo entre ambos países, pero pues al alumno se le incorpora a una clase de ciencias con las asignaturas que se cursen en el país en ciencias. Y luego sí llegamos a un acuerdo interno también para liberarle de unas cuantas horas semanales para que el seguimiento, digamos, del curso en el centro de origen, en este caso nuestro alumnado, ¿no?, del IES Aricel, para que pueda seguir en cierto modo su tarea mientras permanece en el centro francés. Allí va a ser liberado de un par de horas aproximadamente a la semana, para que haya cierta continuidad también con el profesorado de aquí y las materias cursadas aquí. Uh-huh. Y, bueno, ¿qué tipo de evaluación se hace durante la estancia, ¿no?, de su paso por el centro francés? Bueno, la evaluación sobre todo es cualitativa, lo hablaba con ellos. Hasta ahora hemos recibido solo la de David, están ultimando porque ellos llegaron prácticamente hace una semana y estamos pendientes de recibir el boletín, por así decirlo. Pero es una evaluación cualitativa, se evalúa la participación, la asistencia, los progresos a nivel lingüístico. Es verdad que les puede caer y hacer algún examen en algún momento, pero eso no es vinculante con las notas de aquí. Se va a valorar, pues eso, cómo el alumno se integra, si participa, si no, y los conocimientos básicos, digamos, que tiene y cómo gestiona el alumno allí, pues su estancia y su paso por el centro. ¿Y cómo se suele organizar el viaje? Además de que, bueno, quién lo sufraga y, por otra parte, dónde viven, ¿no?, el tiempo que dura la experiencia. Vale. Digamos que la solicitud la presenta el centro. Nosotros presentamos X candidatos si tenemos candidatos que quieran solicitarlo. Uh-huh. Pero luego es verdad que, aparte, el centro realiza lo que es la gestión administrativa, puramente administrativa, pero luego hay una parte de colaboración familiar muy importante. Digamos, yo como coordinadora informo a padres, informo al alumnado, pero luego es cierto que a cargo de las familias corre pues el vuelo, la contratación de un seguro que es obligatorio y la acogida del corresponsal francés, que ese es, digamos, es que es un intercambio, claro, puro y duro. Es decir, mi hijo puede ir si yo puedo acoger. Aparte de eso, no hay ningún tipo de bolsa económica o tipo de beca. La familia tiene que sufragar lo que vale y costear lo que es el vuelo y costear al corresponsal las 3 semanas que está aquí. Uh-huh. No sé si tenemos aquí al alumnado precisamente que ha participado de este curso y, bueno, dentro de un momento lo vamos a oír. Lo vaya a oír de primera mano, claro, con ellos, efectivamente. ¿Cómo ha sido la selección, Sofía? Bueno, la selección, ellos saben que a través del profesorado de francés, cuando se abre la solicitud, nos llega la solicitud, pues se le informa en clase, se les dice que cabe esta posibilidad. Si quieren más información, vienen a mí, yo se las doy.
e incluso a los padres se les pasa la información pertinente y el alumnado solicita. Es cierto que a lo mejor, pues no sé, el año pasado sí llegaron a presentarse 8, 9 o 10 candidaturas y al final fueron 6. Son 6 los elegidos porque son 6 las plazas que tenemos. Entonces ahí ya entra en juego pues los criterios más o menos comunes que hemos establecido a nivel de plan de centro para cualquier movilidad, que es un informe favorable de jefatura de estudio, un informe favorable de equipo docente y la nota media del curso anterior. Entonces, a ellos, para acceder, digamos, a este programa, lo que les ha evaluado ha sido su nota media de tercero, porque cuando lo solicitan están en cuarto. O sea que sí, efectivamente, la nota media de tercero. Y en caso de empate, de tener que pudiera darse, es determinante también a lo mejor la nota de francés. Claro. Porque vamos a un centro francés. Entonces, cuanto mejor sea la competencia lingüística en esta lengua, pues más posibilidades tienes de participar. Uh-huh. Y así es un poco la tónica que estamos estableciendo para todo. Porque en tercero también el intercambio, hay una oferta de plazas limitada y es así, no podemos llevar a todo el alumnado que quiere. Uh-huh. Estamos limitados a 30 y tantos alumnos. Y bueno, yo creo que es uno de los alicientes que tenemos para motivar al alumnado a que mejore y a que se esfuerce. Es que las notas tienen que ser buenas. Importantísimo. Es importante. Claro. Sofía, aunque ellos ahora nos hablen, ¿no?, cómo han vivido su experiencia, ¿qué le aporta a los alumnos y alumnas participar en este tipo de experiencia y sobre todo cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende? Bueno, yo creo que ahora ellos de primera mano lo van a contar mejor que yo. Desde el punto de vista del centro, abrir los brazos de forma continua como lo hacemos a centros nuevos, a recibir a gente todos los años, es toda una experiencia porque los chicos pues eso, digo yo que se aprecia bastante el vivir cómo es esto en otro país, es decir, cómo mi día a día es en otro sitio y puede, yo creo que resulta bastante enriquecedor y nutrirse también de otra cultura, de otros hábitos, de otras costumbres. Pues eso diría yo que es lo más importante, aparte de que para ellos yo creo que 3 semanas inmersos en una familia y en un centro en el que a la fuerza o obligatoriamente tienes que expresarte en ese idioma supone una gran ventaja. Es decir, la soltura que se adquiere, ya yo lo digo también a nivel personal porque así lo he vivido en su momento, uno se lanza, pierde la vergüenza, se desinhibe y pierde ese sentido del ridículo tan grande que tenemos muchas veces a la hora de expresarnos en lengua extranjera cuando lo vive in situ. Para mí es esencial. Entonces, que el alumnado tenga esa oportunidad y se atreva a hacerlo es algo altamente positivo. Muy bien, Sofía, pues voy rápidamente a hablar con ellas y con el chico que ha participado. Es Sofía Estrella Russo Gil, de primero de bachillerato. Todos son de primero de bachillerato. David Yague Caballero, Carmen Milena Gómez, María Pérez Jiménez, María García González y Alba May Barriga García. Bueno, pues voy a preguntarle, ¿no?, que ya os he presentado, con lo cual, ¿por qué habéis decidido participar? Que creo que es la primera pregunta que nos haríamos todos, ¿no? ¿Y qué os ha motivado? ¿Qué os motivó en aquel momento, en ese momento en el que lo decidiste? Pues yo creo que una de las cosas que más nos motivó al principio fue que en tercero teníamos previsto otro intercambio con Francia. Pero al final, por el COVID, pues no pudimos ir y sí nos quedamos con esas ganas. Y además, pues la experiencia de viajar a otro país, conocer otra cultura, que eso siempre es algo positivo. ¿Alguien más? Por ejemplo, por aquí. Yo decidí apuntarme porque, como ha dicho Sofía, el año pasado no pude asistir al intercambio
y además porque me apetecía mejorar mi francés y vivir una experiencia fuera de mi país. Ujú. ¿Alguien más, David, por ejemplo? ¿En tu caso? Pues en mi caso, pues muy parecido. Yo tenía muchas ganas de aprender un poco más de francés, de aprender un poco de la cultura que tienen los franceses, de cómo son las escuelas, la gente, y eso es sobre todo también lo que me ha motivado a participar. Muy bien. ¿Es el primer programa en el que habéis participado o lo habéis hecho en algún otro momento? David, por ejemplo, ya que tienes el micrófono. Bueno, pues sí, pues como ya han dicho mis compañeras, pues en tercero participamos en un intercambio, en Francia también, pero donde acogimos a los corresponsales, estuvieron aquí una semana, pero a causa del COVID no pudimos nosotros ir, entonces pues claro, nos quedamos con las ganas de ir, y eso ha motivado que ahora pues, hayamos ido con más ganas aún. ¿Todas? Ya habíais participado antes, ¿no? Carmen también. Uh-huh. ¿Ella no? ¿Tú no? El micrófono, por favor. ¿Cuál es tu nombre? María Pérez. María. Cuando se realizó el intercambio de tercero, fue como una experiencia nueva para todo el mundo y por ello yo me arrepentí un poco de no participar y por eso pues decidí apuntarme a este porque aparte iban a ser 3 semanas en las que iba a ser un poco distinto porque podía aprovechar más de cómo conocer cómo iba a ser el instituto o los hábitos allí y su propia cultura. Vosotras, y en tu caso, David, lo teníais claro, y vuestras familias, ¿cuál fue la respuesta por parte de ellas? Claro. Carmen. Yo creo que nuestra familia al principio se lo toman con un poco de miedo porque sus hijos van a estar 3 semanas en una casa con personas un poco desconocidas, pero al fin y al cabo piensan que va a ser una experiencia bastante enriquecedora para nosotros, entonces lo piensan mejor desde ese punto de vista, que nos va a venir mejor a nosotros y que vamos a disfrutar más de lo que vamos a pasarlo mal, por decirlo así, entonces piensan más en el punto positivo que en el miedo que puede ocasionar. En tu caso, Carmen, creo que no era la primera vez, ¿no? Porque tu hermana no. Yo su momento... sí es la primera vez que participo en un intercambio, pero tenía a mi hermana, ¿no? Claro, su experiencia, porque mi hermana participó en este mismo intercambio hace 3 años y entonces pues eso también a mí me motivó a participar porque ella vino con muy buen sabor de boca y a mí me pareció también interesante participar. Uh-huh. ¿El resto de compañeras? Yo, por ejemplo, mis padres me dijeron que sí, que era una experiencia muy muy interesante y que me iba a servir muy bien para mi futuro. Y además mi padre, por ejemplo, hizo un intercambio en la tierra en la misma edad que yo y le vino súper bien para el inglés, entonces decidimos que sí, que me iba a beneficiar. ¿Y cómo afrontasteis el estar fuera de casa tanto tiempo? Porque prácticamente son 3 semanas, casi un mes. Entre ida, venida, no, era un mes, ¿no? Ahora son 3 semanas. Pero bueno, entre ida, venida y tal, la preparación, prácticamente. ¿Cómo? Pues primero tuve que ponerme a hablar con mis padres y ponerme a un poco a organizar con todas las cosas que tendría que llevarme y todo. Y también es muy importante, creo que para mi punto de vista, pues congeniar con la familia con la que te toca y también que haya como una especie de sinergia entre la familia que tiene, entre lo que da y lo que recibe. Por eso es muy importante que hubiera como hecho a medida lo que viene siendo la elección de familia mediante un test de personalidad y cosas así. Pero bueno, yo dentro de lo que cabe con mi francesa iba bien, pero sí que es verdad que hay diferencias entre las familias y eso se nota, sobre todo cuando vas y te la encuentras allí, pero bueno, pues eso tienes que luego al final convivir, pero bueno, luego aprendes su modo de vida. Y para el resto de compañeras, ¿cómo fue vuestra experiencia con las familias? Pues sí es verdad que tienes que adaptarte a un ritmo de vida muy diferente, porque además mi familia vivía en el campo, en un pueblo pequeño, y yo no estaba acostumbrada, pero bueno, la verdad que con la familia bastante bien, eran muy simpáticos todos, y no tuve problemas, la verdad. Fue en el campo, has dicho. Sí, en un pueblo de 2.000 habitantes. ¿Y el resto? ¿También? ¿Todas? Todas, excepto David. David. En tu caso ya lo había comentado Sofía. Sí.
es la primera vez que salen a un centro fuera de la capital. En los años que llevamos, digamos, celebrando este intercambio, todos los centros han sido de Lyon capital y de hecho David ha estado allí, pero era el primer curso, era un centro muy bonito por las fotos que yo he visto, pero en un enclave más lejano, digamos, un poquito más retirado. ¿Y cuál fue la experiencia vuestra, por ejemplo? Yo tuve una muy buena relación con mi francesa. La última semana tuvimos una disputa, pero yo creo que ahora mismo estamos muy bien. Y ya está, yo me alegro muchísimo porque me trataron como si fuera una hija más y no me faltó de nada, así que estoy feliz. Uh-huh. ¿Alguien más quiere puntualizar el resto con las familias bien? Muy bien. Bueno, ¿y en el centro educativo cómo os fue? En el centro educativo la verdad es que bastante bien porque todo el mundo nos acogió desde un primer momento bien y todos querían que estuviésemos lo más cómodas posible. O sea que fue una experiencia grata en el centro. Sí es verdad que nos tuvimos que acostumbrar a ciertos cambios que no son, porque el instituto no es como aquí en España. Y eso sí es verdad que al principio fue un poco más difícil, pero en el centro la verdad es que bastante bien. ¿Cuáles son esas diferencias que encontrasteis con respecto a lo que estáis acostumbradas aquí? Las similitudes y las diferencias en este caso. Pues en este caso diría que allí en Francia, o al menos como en el modo de vida que nos tocó vivir, porque David pues fue a la capital de la ciudad, donde la gente obviamente es más sociable, más abierta. En nuestro caso fuimos a un instituto privado de campo, donde la gente vive hasta llegar 1 hora en coche, desde el instituto hasta su casa, por lo que no son caracteres tan abiertos y tan sociables como tenemos, por ejemplo, los españoles. Ajá. Y allí tienen otro concepto sobre lo que vienen siendo los invitados. Por ejemplo, aquí nos desvivimos sobre los invitados y allí se preocupan por nosotros, pero no es como el mismo tipo de reacción que tendríamos los españoles, por ejemplo. Porque nosotros somos como... Nosotros nos desvivimos por los invitados, al fin y al cabo. Yo, cuando mi francesa vino, yo la llevaba a un montón de actividades y todas las que podía y más. Y allí ella, bueno, desgraciadamente tenía muchos exámenes y deberes que realizar, por eso no salimos tanto. Pero aún así yo me quedé con que los modos de vida son totalmente diferentes y eso al principio pues te choca un poco, o al final te tienes que adaptar y aprendes un montón de cosas, pero al principio pues es un poco chocante. ¿Y vosotras opináis igual que...? Yo opino igual que mi compañera, pero en mi caso yo vivía a más de 1 hora del instituto, entonces era coger un coche hasta llegar al instituto todos los días y después el autobús y ya una vez allí subí andando una pequeña cuesta y claro, yo estoy aquí acostumbrada a que vengo andando prácticamente 2 minutos y que por ejemplo allí se sale del instituto para las 5 menos cuarto y aquí para las 3 menos cuarto estamos fuera y eso, quieras que no, es tiempo de ocio que pierdes o de, por ejemplo, estar haciendo tus deberes en 1 hora y después poder estar haciendo actividades extraescolares. Y a la hora que cuando nosotros fuimos allí, como ha dicho mi compañera, es verdad que no podemos visitar tanto como visitaron ellos aquí porque tienen exámenes o trabajos y ese poco tiempo lo dedican a las actividades extraescolares o a hacer eso. Carmen. Que sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras porque al fin y al cabo un modo de vida diferente. Además nosotros vivíamos en el campo donde tampoco hay muchas actividades que se puedan hacer como se pueden hacer en el centro de la ciudad. Entonces ese poco tiempo que teníamos desde que salíamos del instituto hasta que ya nos íbamos a dormir, lo empleábamos pues eso, en estar más con la familia en casa o en hacer deberes o relacionarnos con nuestra corresponsal, pero más como en casa porque tampoco se había el tiempo de poder ir a la ciudad, hacer otros planes. Entonces eso se echa un poco de menos, pero estuvo bien. Claro, ya no sé si preguntaros si echáis algo de menos o muchas cosas de menos de allí, porque estáis haciendo una relación o estáis comparando y veo que hay más cosas positivas, por lo que yo percibo, aquí en vuestro instituto que allí, ¿no? Pero no sé si echáis algo de menos de allí. En relación a los horarios, yo creo que los de España convienen bastante más porque allí teníamos que comer en el instituto y luego
volver a clase, y eso era un poco más jaleo, pero hay otras cosas en relación al instituto. Había tiempo entre cada clase para poder un pequeño de recreo. Luego el instituto era precioso y eso pues... Era más pequeño, claro. Sí, también había más zonas verdes en el instituto. Ajá. Entonces era un instituto tan bonito que pasar allí hasta las 5 de la tarde tampoco se hacía muy pesado. Pero sí es verdad que en relación a los horarios eran preferibles los de España. Uh-huh. ¿Estáis de acuerdo? El resto de compañeras. Bueno, ¿y cómo fue la convivencia con vuestros corresponsales franceses que acogisteis aquí en casa? Pues la verdad que fue buena, pero debido, pues claro, obviamente a su carácter más cerrado, sí que es verdad que no eran tan sociables como a lo mejor hubiéramos querido que fueran. Por ejemplo, mi francesa ha llegado a estar hasta 3 veces contadas en el salón haciendo vida social con mi familia. Pero bueno, eso no lo culpo, cada uno tiene su carácter y sí que es verdad que hablo desde mi caso, desde cómo he convivido yo con ella, y sí que es verdad que también he podido notar que ella era un poco así desorganizada, lo que también me chocaba un poco porque a mí siempre me han enseñado que todo tiene que estar en su organización y ella no, pero bueno, eso depende de la persona, o sea que claro, no se puede generalizar, y yo no sé, por ejemplo, la convivencia que han podido tener mis compañeras. ¿Vosotras? En mi caso ese problema no ocurría. Mi corresponsal sí se relacionaba más con mi familia, nos contaba cosas de su familia, dónde vivían sus hermanos o dónde vivía ella, su barrio, y sí se relacionaba y luego no tenía ningún problema respecto con nosotros. Era ordenada. Sí. Carmen. Que yo con mi corresponsal también bien. Es verdad que a veces el idioma era un poco barrera porque nuestros padres no hablan francés y ellos en algunas ocasiones su nivel de español tampoco les da para mantener una conversación súper fluida y de hablar de muchos temas, pero se intentaban integrar con nuestra familia y hablar con ellos y conocerlos un poco más, se conocían un poco más entre ellos. Entonces la convivencia la verdad es que bastante bien y yo creo que hablo por todos. Y me imagino que después de toda la actividad que han tenido aquí con vosotras, han visto muchas cosas que vosotras, por ejemplo, no habéis tenido la oportunidad por motivos de horario, como habéis contado y demás. ¿Qué opinaban ellas? ¿Cómo ha sido ese día a día tan activo con vosotras? Pues la verdad que ella me dijo, por ejemplo, mi francesa, que fueron las 3 mejores semanas de su vida, incluso. Así que yo creo que la verdad fue bastante positivo para ellas que la sacáramos tanto. También, aparte de tener relaciones con nosotros, también se relacionaron mucho con nuestros amigos, lo que pudo permitirles poder practicar mucho español, también establecer más relaciones con otras personas, ver más cómo es el carácter español, aprender más sobre nuestra cultura. Y la verdad que les pareció muy bien que la sacáramos y que hiciéramos muchas actividades, y la verdad yo creo que se lo pasaron genial con nosotras. ¿Vosotras? También es verdad que, por ejemplo, los miembros del intercambio a lo mejor no éramos tan amigos, pero debido a ello, pues con los corresponsales para que pudieran hablar entre ellos francés y no todo el tiempo español, porque sería un poco cansante, o quedábamos o hacíamos salidas o nos reuníamos un poco, o se reunían ellos en el recreo. ¿Y eso ocurrió también allí en Francia sí, con vosotras también? Sí. ¿Tuvisteis la oportunidad de...? En el almuerzo o, como ha dicho Carmen, entre los 10 minutos entre clase y clase un poco si nos reuníamos. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el balance que hacéis de esta experiencia que os ha aportado? Y si... me imagino que repetiríais, ¿no? Pero no sé si aconsejáis a vuestras compañeras que participen de este tipo de programas. Carmen. Yo sí aconsejaría a cualquier persona que haga un intercambio, ya sea Francia, Inglaterra o cualquier otro país, porque creo que aprender una lengua extranjera, la mejor manera es conviviendo con ella día a día, porque al final, como nos comentaba Sofía, vivir en un país extranjero te obliga, por decirlo así, a tener que usar esa lengua y a romper esa barrera de el miedo al fracaso, el miedo a hacer el ridículo. Uh-huh. Entonces yo creo que convivir con una familia francesa y a un colegio francés y que todo tu entorno sea francés durante un periodo de tiempo
beneficia muchísimo y yo lo recomendaría sin duda porque además no es una oportunidad que se tenga siempre, porque en este caso solo hemos podido ir 6 personas y yo la verdad me siento bastante afortunada de poder haber ido porque me llevo muchas más cosas positivas que negativas y creo que es una experiencia que se queda para siempre. ¿Las demás estáis de acuerdo? ¿También? Sí, sobre todo porque aprendes a ser un poco más independiente y aprendes también a desenvolverte en otro tipo de entornos que a lo mejor se sacan un poco de tu zona de confort, por lo que desarrollas ciertas habilidades que luego te van a servir para el resto de la vida. Y aunque pases situaciones malas, lo que sea, de todo se aprende, claro. Y ir a un intercambio siempre te va a aportar cosas positivas, pase lo que pase. Entonces yo la verdad animo a mucha gente a hacer este tipo de intercambios porque entre otras cosas también aprendes nuevas lenguas que son muy importantes a día de hoy y como ha dicho mi compañera, la mejor forma es estar en un entorno en el que se hable ese idioma, poder desenvolverte en ese idioma, incluso he llegado hasta a pensar en ese idioma, por lo que te ayuda mucho en este caso. Muy bien. Oye, y una cosa que me gustaría, ¿con qué os quedáis? No sé si hay alguna comida que os haya llamado la atención, si el nivel o no os gustaba la gastronomía de allí, en fin, que por ahí no hemos tocado ese tema. Sí, es verdad que respecto a la comida, nosotros como que realizamos 5 comidas al día y ellos 3, pero la gastronomía por mi parte estaba bastante buena. ¿Cómo que ellos 3? Ellos 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena. Y nosotros... También es verdad porque cenan un poquito antes. Sí, el horario para las 7:30, 8. Claro, que es un poco la merienda aquí en España en muchos casos. Y la comida bien, ¿no? O sea, sí. todas estáis de acuerdo. Sí, porque en general pudimos probar platos que de allí son típicos, como la raclette, por ejemplo, Qué rica, ¿no? Sí, porque queso, allí son muy famosos los quesos. Luego también pues probamos algunos dulces y eso, entonces nos enseñaron un poco la gastronomía francesa, que bueno, nosotros también enseñamos la gastronomía española y bueno, pudimos aprender un poco también culturalmente. ¿Qué es lo que más, si tuvisteis la oportunidad de visitar, qué es lo que más os gustó? Yo creo que visitar Lyon, el centro de Lyon, porque tiene una parte nueva, una parte vieja, es muy monumental, y visitar Lyon fue bastante bonito, aunque no se trate de monumento y cultura, estar en el campo, vivir como en ese ambiente que nos recuerda un poco al norte de España. Yo creo que también era muy bonito de ver, aunque no sea tan monumental, pero era una experiencia diferente, no sé, mis compañeras. Coincido con mi compañera Carmen, pero la primera semana nosotros tuvimos como un pequeño puente y mi corresponsal, su familia y yo visitamos un poco como otra ciudad cerca de donde vivía su hermana y pudimos visitar un castillo que estaba bastante bien y también comparar un poco cómo era esa ciudad con el centro de Lyon. Ajá. Y la verdad que sí había diferencias. Yo en mi caso coincidió que cuando yo fui para Francia iban a celebrar el cumpleaños de los 3 hermanos porque mi francesa tenía un hermano y luego un hermanastro, entonces coincidía su cumpleaños y íbamos a celebrarlo y lo celebramos en el Mont Blanc. Por lo que la verdad que fue una experiencia bastante bonita. Pude ver el Mont Blanc nevado y la verdad que ese paisaje es precioso. Y luego también la ciudad de Lyon en sí también es muy bonita, sobre todo la basílica, la catedral. Va andando por el centro de la ciudad y la verdad que son todos monumentos así antiguos y muy bonitos, la verdad. Sobre todo también la Plaza Belcourt, todo. Bueno, sí que habéis visitado cosas, claro, lo que pasa es que por el horario que tienen, ¿verdad, Sofía? Es que hay que contar que, digamos, la gran ventaja que tuvieron los corresponsales franceses aquí fue justamente la primera semana de clase, las primeras semanas en las que estamos ajustando horarios, estamos arrancando motores. Entonces, arrancando motores, la carga de deberes y de tarea, pues es menor, evidentemente, y ellos yo creo que es que vinieron en una fecha idónea para que se prestaba más a la salida, a compartir otro tipo de actividades que no eran exclusivamente la académica. Entonces, a ella ya le ha tocado justo mitad de trimestre y
ya hay más tarea, evidentemente. Bueno, pues una experiencia muy bonita, los oyentes y yo me he quedado con ganas también de poder vivir esa experiencia, así que enhorabuena y muchas gracias por compartirla con todos los oyentes de la radio. Nos hemos quedado con 3 de las chicas porque el resto se ha tenido que ir a hacer un examen. Bueno, vuelvo con Sofía. A esta segunda parte del programa, en este caso, pues precisamente la llegada de auxiliares de conversación de lengua extranjera. Sofía, sí. ¿Por qué cuenta el centro precisamente con este perfil de profesionales y sobre todo cuál es su estatus, ¿no? Bueno, el centro cuenta por imperativo, digamos, legal. El centro es plurilingüe, pues nos corresponden la gestión, digamos, o la permanencia para el programa de auxiliares de lengua. En este caso contamos con 2 auxiliares a tiempo completo de lengua francesa y con un auxiliar de lengua inglesa, pero que no vamos a tener durante todo el curso. Este año no, años anteriores sí. ¿Hay algún, no sé? Bueno, desde el curso pasado se nos asignó un corresponsal compartido con otro centro de la localidad que ya ha iniciado también su trayectoria como centro bilingüe inglés, que es el Lucilo Carvajal, el centro de infantil. Entonces llevamos 2 años compartiendo el auxiliar con este centro y lo que hacemos es pues dividirlo por meses. La primera parte de la estancia se ha quedado en este caso, en concreto en este año, se ha quedado en el Lucilo Carvajal y a partir del mes de enero se incorporará con nosotros. Hemos reclamado, evidentemente, porque anteriormente hemos disfrutado en años anteriores de un auxiliar de inglés a tiempo completo y es lo que nos corresponde. Pero suponemos que por cuestiones para nosotros desconocidas, suponemos que de fondo, de presupuesto, pues tenemos que conformarnos ahora mismo con lo que tenemos. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué trámite y gestiones tiene que realizar el centro para que os lo concedan? Claro. Bueno, concedido normalmente está. Si hemos reclamado, digamos, por la parte que nos toca, el decir que nos venga uno a tiempo completo de lengua inglesa, pero por ahora la respuesta no ha sido positiva. En la que haya un poco complejo este entramado de auxiliares, porque hay algunos que vienen destinados por un cupo de la Junta de Andalucía, hay otros que vienen con destino, digamos, con un cupo del Ministerio. Ellas 2 vienen por la Junta de Andalucía y, digamos, subvencionadas por fondos europeos, que eso lo tenemos que tener muy presente también. Y, sin embargo, Jonas, que es el chico, en este caso americano, que es el que nos viene este año, viene por cupo del Ministerio. Y en estos 2 últimos años viene siendo así. Incluso el pago es distinto. Cobran lo mismo, pero se gestiona de forma diferente. ¿Qué perfil tienen que cumplir los candidatos en estos puestos? Perfil son universitarios, son alumnos bien que han acabado o bien cursando estudios universitarios, pero el perfil no es propiamente lingüístico. Ya nos hemos encontrado con alumnos que han hecho estudios en ciencias políticas, alumnos que han hecho estudios de educación física, alumnos con perfil lingüístico propiamente dicho, como es el caso de Melanie, que ya nos hablará ahora, pero no forzosamente tienen que tener un perfil. Ellos vienen a trabajar de modo acompañante, digamos, de un profesorado muy variopinto. Claro. Puede ser profesorado de ciencias, de letras, de historia, de lengua, porque también colaboran con el profesorado del departamento de francés, en este caso ellas 2. Pero, pues eso, son universitarios, pero con un perfil, digamos, sin definir. Muy bien. Concreto. Y claro, ¿cuál es el día a día? ¿Cuál es su trabajo en el aula? Pues su trabajo en el aula, pues, sobre todo es acompañar al profesorado y ejecutar, digamos,
las tareas, digamos, que con la guía del profesorado ellos a veces elaboran, que sobre todo trabajan con el profesorado de perfil ANL, que es el área no lingüística, con profesores de matemáticas, de educación física, de historia o de ciencias, biología, en fin. Y digamos el profesorado lo que hace es plantearle, estamos viendo esto, vamos a intentar buscar un documento auténtico en la lengua que nos permita trabajar estos contenidos, y ellos a lo mejor pues se centran en hacer, si se trata por ejemplo de una escucha o de un vídeo, pues intentar ayudar al profesor para realizar actividades en torno a ese documento que se ha buscado, ¿no? Y entonces un trabajo mano a mano con el profesor. Pues Sofía, vamos a pasar ya a hablar con ellas. Es Clara y Melanie. Las tenemos con nosotros, así que, bueno, en principio yo creo que la pregunta clave es que ¿de dónde sois? Claro. Sí. Melanie, ¿no? Sí, Melanie, soy yo. Pues yo soy de París, de la capital. Y ya está. ¿Y Clara? Sí, buenos días. Yo del sur de Francia, de un pueblo cerca de Marsella. Ah, muy bien. ¿Y qué estudios habéis realizado? Yo tengo una licenciatura de literatura, historia, arte y cine español, y hice un máster de enseñanza, y ahora pienso dirigirme más hacia el arte y el mundo de los museos, pero más a nivel cultural. Ah. Sí. Y de ahí vengo. Muy bien. ¿Y Clara? Sí, bueno, estudié ciencias políticas, pero en el norte de Francia, en Lille. Pero en Francia el sistema es un poco diferente para los estudios superiores. Tenemos 3 años de carrera y 2 de máster. Yo hice mi primer año de máster en asuntos europeos y antes de venirme aquí. Así que todavía me queda un año pendiente para terminar mis estudios. ¿Habéis tenido experiencias académicas fuera de vuestro país? ¿Aquí en España? Sí, por ejemplo, en España o en otro lugar. Pues sí. Clara, Clara, acércate al micrófono, por favor. Una experiencia profesional en España. Pues sí, yo fui de práctica en Gijón, Asturias, hace 2 años. Y ya, solo eso. ¿Melanie? Y pues yo la verdad, yo hice todos mis estudios en Francia y además en París porque era más conveniente para mí, digamos, pero sí estoy pensando ahora que estoy aquí y que me está gustando mucho la vida aquí, estoy pensando en quizás quedarme el año que viene, encontrar una escuela aquí para mi máster o hacer un máster a distancia en Francia. Sofía habla muy bien español, ¿no? Bueno, las dos, pero las dos muy bien, pero Melanie como incluso hasta acento, tiene un acento más sureño, sí, me ha llamado la atención. Melanie, ¿cómo conocisteis la posibilidad de trabajar como auxiliares de conversación? Bueno, yo cuando estaba en máster de enseñanza, por casualidad y por suerte, una de mis profesoras que me enseñaba era una de las responsables del programa en Francia, que se llama el CIEP. Ahí en Francia se llama el CIEP. Y durante una clase nos habló sobre el tema, nos habló de ello, y a mí me llamó mucho la atención, y al final de la clase hablé con ella, me hizo una entrevista, más o menos, y me dijo que debería intentarlo, y lo intenté sobre todo porque yo estaba en un momento clave de mis estudios en que me estaba cuestionando sobre mi proyecto profesional, y pensé que ese año y esta experiencia también podría servirme para hacer una pausa y reflexionar un poco más. Muy bien. Y así lo escuché, sí. ¿Y Clara? Sí, yo también buscaba una oportunidad profesional para hacer una pausa. Y una amiga mía hizo, este trabajo en Asturias también hace 2 años. Y me aconsejó aplicar porque fue una experiencia súper buena para ella desde un punto de vista personal y profesional.
y bueno, la escuché y no me arrepiente. Muy bien. ¿Y Me cómo arrepiento. lleváis esa distancia y sobre todo el estar tanto tiempo separados de vuestras familias? Uy, pues yo... Familias y amigos, claro. Claro. O sea, yo quiero mucho a mis amigos, pero la familia es un poco más complicado para mí porque yo tengo una relación muy cercana con mis padres y mi hermano. Siempre he vivido con ellos, aún haciendo mis estudios. Y claro que hay algunos días que es más difícil que otros, que me echan mucha falta, y también mi perito me hace mucha falta también. Pero bueno, o sea, estoy en contacto con ellos todos los días y me siento muy bien acogida aquí, estoy muy bien rodeada. He encontrado gente muy buena como Clara, que somos muy amigas ahora y hay días más fácil que otros, pero es parte de la experiencia, creo. Bueno, Sí. iba a preguntarle, Clara sí que ha estado en alguna otra ocasión en España, ya lo ha comentado, ¿no, Sí, Clara? sí. Pero, por ejemplo, Melanie, no sé si tú has tenido la oportunidad has estado en otra ocasión ya aquí en España. En España sí, bueno, solo en La Coruña, en el norte, en Galicia, porque como mis padres son portugueses, tengo algunos familiares en Galicia, pero en otras partes no. Aquí en Andalucía es mi primera vez. ¿Y Clara también? En Andalucía sí, primera vez también, pero sí viajé mucho por el norte de España, en Madrid, Barcelona, Valencia. Así que, y tengo muchos amigos en España, así que en toda España. Así ¿Y Granada qué tal? súper bien. ¿Qué habéis conocido de Granada? Pues A ver, Melanie, ¿qué has conocido de Granada ya? Granada a mí me encanta. Es una ciudad muy bonita, muy cargada de historia. Y lo que hemos descubierto, pues la Alhambra, que es espectacular. O sea, yo me quedé un poco encantada. Y también el barrio del Albaicín, que es muy interesante, porque es ahí donde se choca un poco la cultura española y la cultura musulmana, que es muy típico de Granada. Y nada, la vida española, el ritmo de aquí también es muy diferente. ¿Coincides tú también, Clara? sí, y bueno, además buscaba también, no sé, un poco inspiración aquí en España, porque tengo proyectos personales de escritura, Sí. y creo que Granada es una ciudad súper adecuada para, no sé, como para tener inspiración, para encontrar gente de toda parte del mundo. Es una ciudad súper abierta y a mí me gusta mucho. ¿Qué es lo que más echas de menos? Porque ya he visto que, por ejemplo, Melanie sí que la familia, tu perrito, pero Clara, ¿tú qué es lo que más echas de menos? Bueno, también mi familia. Sí. Sí. Mis amigos. Pero claro, yo estoy un poco más acostumbrada a la distancia, ya que me fui de casa cuando tenía 18 años para estudiar en otra ciudad. Claro. Y también, bueno, he viajado 2 veces en España. He vivido 2 veces en España, así que, bueno, un poco... Está más acostumbrada. Sí. ¿Y cómo fue vuestra llegada al centro, aquí al instituto? Súper bien. ¿Sí? ¿La acogida fue buena, Melanie? Sí, la verdad increíble. Yo en Francia tuve varias experiencias en escuela durante mi máster en enseñanza y jamás había sido acogida así en una escuela. O sea, el equipo súper simpático, los profesores muy curiosos, muy interesados, muy simpáticos con nosotras. El equipo de la jefatura también fue increíble con nosotras. Nos hicieron sentir como si fuéramos parte del equipo educativo y también me dio mucho placer ver que los alumnos también estaban muy contentos de tenernos con ellos en la clase, también muy curiosos, algunos grupos más que otros, claro. pero en general la acogida fue increíble, la verdad. Bueno, se aproximan unas fechas de estar con la familia, con los amigos, así que pronto volveréis a casa, ¿no? Por Navidad. Sí, ahora creo que es necesario porque a mí no me gustaría pasar las fiestas aquí sola y
Son fechas para fechas para con la familia, claro, y con los amigos, compartir. está clarísimo. Quizás obviamente. Otras vacaciones no, pero estas sí. Sí. Bueno, pues ha sido un placer teneros esta mañana en la radio pública de esta localidad. No sé dónde vivís, aquí en Albolote o en Granada. En Granada. Sí. Bueno, pues para nosotros ha sido un placer conocer también pues vuestra experiencia y bueno, lleváis desde octubre, me decía Sofía, aquí, o sea que os queda todavía tiempo para seguir disfrutando de esta experiencia y muchísimas gracias de verdad por estar esta mañana con nosotras. Gracias. Sofía, ha sido maravilloso poder conocer. Decías al principio que bueno, que ya habíamos hablado en otra ocasión, pero es cierto que la radio afortunadamente es un medio en el que la gente va y viene, o sea que seguramente habrá oyentes que no conocían este proyecto y creo que ha sido muy interesante. Pues muchas gracias a vosotros por prestarnos este altavoz y no me quisiera despedir, Belén, sin hacer un comunicado, un llamamiento, porque hoy desde el centro hemos arrancado una campaña solidaria. Sabemos que son muchas las familias que probablemente incluso a nivel de centro, a nivel de vecinos de Albolote, estén necesitados y se aproximan fechas en las que, digamos, la solidaridad debe estar a la orden del día. Así que queremos cerrar, digamos, este programa invitando a que todo el mundo participe de la campaña solidaria de recogida de alimentos del IES Aricel, que estará abierta a partir de hoy hasta el 22 de diciembre y que la vendemos con un eslogan muy bonito que es "Haz que la noche sea buena en todos los hogares". Qué bonito. Así que con esa frase nos vamos a despedir. Pues nos vamos a despedir con una frase muy bonita. Y invitamos a todo el mundo a que aporte su granito de arena, que de eso se trata, que entre todos podemos hacer mucho y hacer feliz efectivamente en estos días a toda la familia. Pues qué mejor final para este programa que con esta campaña y con ese eslogan. Así que para nosotros siempre es un placer agradeceros a toda la directiva del Instituto Aricel, a todos los docentes, a los alumnos y alumnas por la acogida que nos dais cada vez que venimos aquí al equipo, en este caso a Lola y a mí, aquí en la biblioteca, que es un lugar maravilloso, del que además aprendemos muchísimo y espero que los oyentes también, del trabajo que realizáis cada día en este Instituto de Albolote y bueno, pues agradecerle también a los oyentes el rato que han estado esta mañana con nosotros aprendiendo siempre a través de la radio pública de Albolote, así que agradecérselo muchísimo. Hoy es miércoles, mañana jueves volveremos a las 10 menos cuarto con la información local y provincial y continuaremos con el magazine, que además seguimos recorriendo centros educativos. Creo que mañana nos toca el Colegio Tinar y ya estamos en la recta final, lógicamente, de esta primera evaluación, con lo cual seguimos informándoles de todo lo que se realiza en cada uno de los centros. No tenemos datos de última hora actualizados de la incidencia de la COVID-19, pero sí mañana a primera hora la comunicaremos y los compañeros de Albolote Información la subirán también a las redes sociales. Así que muchísimas gracias por esta acogida y volveremos mañana a las 10 menos cuarto. Que lo pasen bien. Hasta mañana. Solo éxitos Granada.